Mi jefe y yo somos rivales. Hasta que un día, me enteré. En el sueño de Miguel, todas las máscaras se quitaron. Lo que queda es solo una desnuda y feroz lujuria. Me presiona contra la cama, sus dedos acarician mis ojos y cejas, con una voz ronca. Carlos, ¿todavía quieres más? 1. La historia es larga, pero cuando me di cuenta, ya estaba en el camino de un viaje de negocios. El día antes de partir, Miguel y yo habíamos tenido una gran discusión en la oficina. Específicamente, él dijo que mi propuesta era basura, y yo le respondí que su capacidad de juzgar personas también era pésima. Después de todo, él me contrató con un salario muy alto, mostrando gran sinceridad. Miguel se quedó sin palabras, me señaló con el dedo y me dijo que si no podía hacer el trabajo, me fuera. Pero según la educación de Miguel, no es probable que haga algo tan grosero como señalarme con el dedo. Su mirada fría me cayó encima, y casi pude sentir la intención asesina en sus ojos. Finalmente, como dos hombres adultos con emociones bastante estables, resistimos la tentación de pelearnos hasta dejarnos con moretones. Miguel dijo, mañana, iremos a inspeccionar el lugar. Yo pensé que no era necesario, ya que había ido allí no menos de 10 veces, y volver sería una pérdida de tiempo. Miguel rió fríamente, ¿pérdida de tiempo? ¿El tiempo del señor Carlos es tan valioso? Así que volvimos a pelear. Le dije que él era demasiado delicado y noble para ir a un lugar tan remoto, que probablemente sufriría de incompatibilidad con el clima y la comida, y que yo tendría que cuidarlo. Miguel puso cara hosca, me miró intensamente por un largo rato y finalmente soltó una palabra. Ver. Lograr enojar mucho a Miguel también puede considerarse un gran placer en la vida. Pero el asunto de la inspección estaba decidido. El grupo Banua planea desarrollar un proyecto de zona turística, y Miguel había encontrado fallos en mi trabajo varias veces, incluso un dios no podría complacerlo. Quería ir a verlo personalmente, lo cual es comprensible. Por supuesto, yo también tenía que ir con él. Cuando el auto se detuvo frente a la oficina, fruncí el ceño. Dada mi relación con Miguel, ¿la empresa no podría asignarnos más de un auto? ¿No tenían miedo de que nos peleemos en el camino y el auto se destrozara, matándonos a ambos? Viendo que mi expresión no era amistosa, Miguel también tenía mala cara. Si no quieres subir, el señor Carlos puede ir caminando. El señor Miguel estaba parado frente al auto, mirándome fríamente, con los ojos entrecerrados, lo que indicaba que su paciencia se estaba agotando. La secretaria estaba sentada en el asiento del copiloto, me saludó con una sonrisa, señor Miguel. Señor Carlos, si no salimos ahora, me temo que no llegaremos antes de que oscurezca. Miguel subió al auto primero, y yo, por supuesto, no me quedé atrás y también subí. El espacio en la parte de atrás era amplio y estaba aislado de la parte delantera. No había nada de malo en que dos hombres adultos se sentaran juntos, el problema es que el otro era Miguel. Me calmé. Después de todo, cada uno por su camino, sin interferirnos, podríamos convivir pacíficamente durante el viaje. El auto avanzaba lentamente por la carretera, y el interior del vehículo estaba inusualmente tranquilo. La luz del sol de verano entraba por la ventana y caía sobre sus largas pestañas, haciéndolo parecer no tan distante. Él me miró, y yo hice un gesto de silencio. Señor Miguel, cada uno por su camino, ¿está bien? Miguel no habló, abrió su computadora, lo que consideré una aprobación de mi propuesta. El camino a la ciudad Liu era largo y prolongado. Miguel había estado ocupado con este proyecto últimamente, y rara vez dormía más de 3 horas. No es que me preocupara por Miguel, pero si él no dormía, todo el equipo del proyecto tenía que estar despierto con él. Cuando cerré mi computadora, escuché que al lado mío ya había respiraciones regulares. Miguel tenía un rostro muy hermoso. Usualmente, parecía frío y distante, con orgullo y crueldad en el fondo, lo que lo hacía difícil de acercar. Por eso, había una distancia entre nosotros, y sentía que era como una estatua de jade o piedra, sin ningún calor. Ahora que estaba dormido, volví a mirarlo y sentí que era como si estuviera hecho de nieve y hielo, pero al ser iluminado por el sol, se convertía en un ser vivo. Cálido y acogedor. Quizás estaba soñando con algo, porque las cejas que usualmente estaban fruncidas se relajaron un poco. Por un impulso, toqué su muñeca. La piel en contacto, con una temperatura extraña. Pensé, ¿quién diría que un hombre tan frío como Miguel también tiene calor? ¿Qué vería una persona como él en sus sueños? Mi cabeza se volvió borrosa, y una fuerza de atracción más familiar me arrastró a un vacío. En mis oídos resonaban respiraciones ligeramente dolorosas. Mi conciencia se recuperó gradualmente, y entonces vi mi reflejo en el espejo. Los gemidos salían de mis labios, intermitentemente, al ritmo de los movimientos de quien estaba detrás de mí.
Detrás de mí no había nadie más que el rostro de Miguel. Y quien estaba gemiendo no era nadie más que yo, bajo Miguel. 2. He sido un extraño desde niño. Puedo entrar en los sueños de los demás. Solo necesito tener contacto físico con una persona dormida, y quedaré atrapado en su sueño. Hasta que la persona despierte o yo muera en el sueño. Asimismo, las heridas recibidas en el sueño se reflejarán en mi cuerpo real. No sé por qué tuve la idea de espiar el sueño de Miguel. Quizás quería entenderlo, o tal vez encontrar recuerdos para burlarme de él. Pero la realidad era obviamente diferente. En una habitación grande, bajo una luz tenue, solo dos rostros familiares y extraños se reflejaban juntos en el espejo. Sudando copiosamente. Nunca había pensado que algún día estaría bajo otro hombre. Nadie más que Miguel, a quien odio profundamente. El hombre en el espejo seguía siendo alto y frío, sin el imponente traje, todo su ser transmitía una ferocidad innata. Quería escapar, pero Miguel no me dio oportunidad de resistir. Todas las palabras fueron tapadas por su palma. Sus labios y dientes eran tan salvajes que casi mordieron mi piel, bajo el intenso dolor. Finalmente no pude evitar gritar. «Miguel, ¿estás loco? Mira bien quién soy yo». Miguel alzó un poco la vista, su mirada seguía siendo indiferente, como si nada pudiera despertar su interés. Muy desinteresado. Me sujetó las manos, me miró durante mucho tiempo y finalmente suspiró ligeramente. «¿Quién eres?» «Eres Carlos». «Yo soy Carlos. Un colega con el que ha trabajado durante 3 años. Y ahora, estamos viajando juntos en un auto para inspeccionar un proyecto». En una situación como esta, Miguel está teniendo este tipo de sueño. Pero los sueños no se pueden predecir. Dado lo mucho que Miguel me odia, probablemente este sueño le parezca más repugnante que a mí. Después de todo, los sueños son lo contrario de la realidad. Pero cuando estás bajo alguien, no puedes evitar inclinar la cabeza. Traté de hablarle con calma. «Miguel, todavía estamos de viaje, ¿no crees que este tipo de sueño no es apropiado?» En los ojos de Miguel apareció un toque de ironía. Sus manos agarraron mi barbilla, forzándome a mirarlo a los ojos. Rara vez sentía vergüenza, quería apartar la vista, pero no podía moverme. Nos miramos a los ojos durante mucho tiempo, hasta que escuché una leve risa. El hombre que nunca cambió de expresión ni siquiera ante un desastre, levantó ligeramente los labios en una sonrisa. Con un toque de amargura, su palma acarició mi mejilla, rugosa y caliente. ¿No apropiado? ¿Acaso no te gusta? Un sueño distorsionado y extraño, deseos confusos, respiraciones entrelazadas. Todo el mundo se estaba derrumbando, por primera vez. Me sentí realmente arrepentido de haber entrado en el sueño de Miguel. Y también de haber experimentado esta locura en persona. Inhalé hondo, agarré su mano y dije, «Basta, Miguel. Mírate lo que estás haciendo». Miguel era completamente extraño, llevando un peligro sin precedentes. Mordió suavemente mi oreja, y después de mucho tiempo dijo, «Solo que es una pena que todo sea falso». ¿Qué es falso? No pude escucharlo bien, y en respuesta, recibí un impacto más violento. Pensé, ciertamente, no se puede juzgar a una persona por su apariencia. Miguel parece asexuado y triste, pero en secreto hace cosas tan extremas. Sus métodos son mucho más allá de mi imaginación. Este sueño fue demasiado largo. Tan largo que me enojé la voz, dije todas las palabras de súplica, y Miguel aún no me soltó. Solo se inclinó, besó mis pestañas temblorosas y dijo algo que parecía tierno. «Cariño, me gusta el de hoy». Después, mi conciencia comenzó a alejarse. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba a punto de ponerse. En el campo lejano, todo estaba radiante, como un sueño irreal. Recuperé la vista y vi que mi palma todavía estaba en su muñeca. Miguel ya se había despertado, me miró con una mirada profunda e indiferente, completamente diferente a como era en el sueño. Como si hubiera sido quemado, retiré la mano bruscamente. Él bajó la vista, miró su muñeca por un largo rato y finalmente dijo con indiferencia. «Creo que el señor Carlos tiene razón. Somos 2 hombres en un auto, es demasiado ambiguo». Los fragmentos del sueño aparecieron ante mis ojos, y sentí que hasta las orejas me quemaban. Incluso no podía mirarlo a los ojos. Para Miguel, fue un sueño. Pero para mí, fue un recuerdo sin precedentes. Mis pensamientos estaban en un caos, ni siquiera sabía cómo responderle. ¿Ambiguo? Un simple toque ya es ambiguo. ¿Y entonces ese sueño? Parecía que lo había olvidado por completo, ni siquiera recordaba claramente. Aparté la vista hacia el campo que ya se había oscurecido, y fuera de la ventana todo estaba negro,
Solo se reflejaba mi rostro. Miguel preguntó de repente, «Señor Carlos, ¿por qué tienes la cara tan roja?» Se sentó recto y me miró fijamente. La luz en el auto era tan oscura que en ese momento, ni siquiera podía distinguir si era un sueño o la realidad. Su mirada se hizo un poco más profunda y dijo suavemente: «Carlos, ¿te sonrojaste porque me tomaste la mano?» 3. Es absolutamente ridículo. No respondí a la pregunta de Miguel. El coche se detuvo en la intersección y la secretaria se acercó a tocar la puerta. «Señor Miguel, señor Carlos, hemos llegado». Inhalé hondo antes de bajar. El viento caliente me golpeó la cara, lo que me ayudó a calmarme un poco. Miguel me siguió de cerca. No sé si fue una ilusión, pero sus cejas parecían más relajadas y estaba de mejor humor. Al menos ya no tenía esa frialdad tan distante. El lugar de inspección era un pueblo remoto. Cuando llegamos, casi todas las casas habían apagado las luces. Por suerte, el responsable del proyecto de Vanua ya estaba esperando en la entrada del pueblo y nos dijo que había preparado la cena. Según mi observación, a alguien tan quisquilloso como Miguel no le gustaría comer fuera de casa. Como era de esperar, respondió: «No hace falta. Primero quiero ver el entorno». El responsable no se atrevió a decir nada más y se apresuró a acompañarlo. Miguel recuperó su frialdad habitual de la oficina. Se paró bajo la farola, miró a su alrededor y finalmente me miró con calma. «El señor Carlos puede acompañarme. El resto no es necesario». Después de todo, ya había estado allí varias veces y conocía el terreno como la palma de mi mano. Pero las imágenes vergonzosas del sueño seguían en mi mente, y me resultaba difícil tratar con Miguel con calma. Pero obviamente, Miguel no tenía paciencia para mí. La gente se dispersó gradualmente, y solo Miguel me miraba desde la distancia. Inhalé hondo y decidí seguirlo. Pero al dar un paso, sentí un dolor intenso que se extendió desde mi espalda hasta mis muslos. Me quedé helado en el lugar. Miguel se acercó. Sus ojos seguían siendo fríos, sin mostrar emoción ni deseo. Estábamos tan cerca que podía oler el ligero olor a tabaco amargo en él. El calor del viento nocturno lo hizo aún más envolvente. Recordé el sueño, las cenizas de su cigarro en mi pecho, él obligándome a fumar. Me apresuré a retroceder, pero el dolor fue tan intenso y el suelo tan irregular que perdí el equilibrio y me caí hacia atrás. Miguel reaccionó rápido y me agarró. Sus manos eran tan grandes, calientes y fuertes como en el sueño, con una temperatura irresistible. Me sujetó. Inesperadamente, no me criticó con ironía. Bajo la farola, su rostro estaba oculto en la sombra, y no pude decir si estaba feliz o enojado, como si estuviera recordando algo. Antes de que pudiera hablar, levantó la vista y miró mi cuello. El movimiento había sido tan brusco que se le habían desprendido algunos botones de la camisa. Debajo de la corbata desordenada había marcas de besos igualmente desordenadas y sensuales. Se quedó mirando durante largo rato, apretando mi muñeca con fuerza. Pero vi que forzaba una sonrisa suave y tenue en su rostro. Por alguna razón, sentí un instinto de peligro y quise escapar, pero no pude liberarme. Miguel, ¿qué estás haciendo?» No respondió. Su mirada se volvió cada vez más oscura, con esa sombra familiar que recordaba al sueño sin fin. Cuando sus dedos tocaron mi pecho, tuve un escalofrío involuntario. Pensé, Miguel se ha vuelto loco. Me jaló de la corbata para acercarme más. Su aliento me rozó la cara, y realmente estábamos siendo demasiado ambiguos. El tiempo pareció detenerse. Bajo la tenue luz de la luna, me miró fijamente. Finalmente sonrió. «Señor Carlos, sigue siendo un seductor». Retrocedí 2 pasos, pero no logré salir de su abrazo. Al final, tuve que reprimir el miedo y decir con calma: «Señor Miguel, si sigues así, denunciaré acoso sexual en el trabajo». Era la misma frase familiar. La sonrisa de Miguel desapareció gradualmente, volviendo a su frialdad inicial. Retrocedió un paso, no dijo nada y se metió en la oscuridad. Lo miré marcharse y no pude evitar sonreír con ironía. De hecho, ya le había dicho esto hace mucho tiempo. Pero en aquel entonces, no estábamos tan enemistados como ahora. 4. Miguel y yo tuvimos momentos pacíficos. La primera vez que lo vi fue en una licitación de la empresa. En aquel entonces, aún no era mi jefe. Al abrir la puerta, el sol brillante lo iluminó. Me miró con la cabeza alta, su mirada tan fría como sus lentes de plata. Después de un breve trance, arreglé mi cuello y me senté frente a él. Había oído hablar de Miguel, un hombre joven que ya era el director de Grupo SU, con muchos recursos en sus manos. Ser su rival fue un honor para mí.
No me miró ni siquiera de reojo, tan sereno y tranquilo que ni siquiera me dedicó un vistazo indirecto. La licitación fue una batalla entre iguales, pero al final, el famoso señor Miguel perdió contra mí. Al salir de la sala de reuniones, me detuvo: Carlos, un placer. El sol ya se había puesto, y él, con su traje negro, estaba parado en la penumbra, con una actitud un tanto sombría. Todos saben lo frío que es Miguel, pero a mí nunca me importó. Lo miré durante largo rato, finalmente extendí la mano con una sonrisa. Su palma se apretó gradualmente, y sus ojos fríos me clavaron la mirada, como pensando en algo. Una sensación de peso y opresión, como un animal acechando a su presa en la hierba alta. He visto esa mirada agresiva y feroz en muchas personas, en el mundo de los negocios o en relaciones amorosas. En ese momento, sentí escalofríos en la nuca. Una confrontación silenciosa, en un simple apretón de manos. Después de mucho tiempo, sonreí: un placer. Estas palabras lo hicieron volver a la realidad. Se quitó la mano y me hizo un gesto cortés para que pasara. Gente como Miguel y yo rara vez vuelve a cruzarse. Después de todo, un hijo de obrero y un niño rico vivimos en mundos diferentes. Incluso siendo el director de Banua, no era fácil volver a verlo. Lamenté un poco, pero no pensé más en ello. Pero no esperaba volver a verlo en el hipódromo. Miguel lucía imponente y hermoso, incluso el viento parecía detenerse al su paso. Todo el ruido alrededor desapareció, y solo oía los latidos de mi corazón, débiles pero ensordecedores. Claro, yo también me he sorprendido alguna vez por su belleza. Pero solo por un instante. Sabía que Miguel no solo tenía belleza, sino también familia, habilidades, ambición y capacidad. No esperaba que, en un día soleado, cruzara la multitud y se acercara directo a mí. Se paró frente a mí y se inclinó para mirarme. Carlos. Su voz ronca y grave me hizo pensar en mil cosas. Las palabras rodaron en sus labios y cayeron suavemente a mis oídos, con una emoción ambigua que se disipó en el viento. Levanté la cabeza y me encontré con sus ojos. O más bien, con sus gafas negras. En ellas se reflejaba mi rostro delgado, joven y un poco pálido. Pensé: este año realmente necesito exponerme al sol, otherwise pareceré un chico blanco frente a él. Justo cuando terminé de pensar eso, me di cuenta de lo cerca que estaba. Tan cerca que podía oler el ligero y amargo olor a tabaco en su piel. En realidad, rara vez fuma, pero siempre recuerdo su aroma. Tragué saliva varias veces antes de decir: Señor Miguel, hace mucho que no nos vemos. Una frase fría y cortés. Retrocedió un paso, se quitó las gafas y se sentó a mi lado. Miguel me dijo: Carlos, vine especialmente para verte. Vino especialmente para mí. En pleno día, con total honestidad. Pero sus palabras no eran honradas, y sus acciones tampoco. Me preguntó: ¿has considerado dejar Ronan y venir a Banua? Estaba intentando robarme. Con la misma frialdad y calma, su tono era impasible, con una mirada de superioridad. Dijo que podía exigir cualquier condición. Lo pensé mucho. Miguel dijo que me daría tiempo. Después de todo, 1.000.000 por un héroe valía la pena. En aquel entonces, aunque sus ojos eran fríos, no eran crueles. Su sonrisa y su voz tenían un toque de ternura inexplicable. Al marcharse, dijo: creo que el señor Carlos no es indeciso. Lo pensé mucho y finalmente lo invité a un café para firmar el contrato. Fue nuestra segunda mano shake. Pensé que me valoraba por mi talento, así que ignoré el calor de su palma. Después de eso, Miguel se convirtió en mi jefe. Trabajamos juntos durante 3 años, cooperando bien y avanzando juntos. Siempre estuve agradecido por su buen ojo para reconocer el talento. Pero nunca imaginé que su buen ojo y su 1.000.000 por un héroe solo eran pretextos. Cuando volví en mí, Miguel ya había caminado lejos por el camino del pueblo. En la noche de verano, los grillos cantaban a pleno pulmón. De repente, se oyó un estallido de fuegos artificiales en el cielo. Miguel se detuvo en la intersección y los miró. Los fuegos artificiales eran tan brillantes como en la cena de fin de año del año pasado. Aquella vez, Miguel me arrastró fuera de la sala llena de gente y fuimos a la terraza del ático. Miramos el mar, la luna naciente y los fuegos artificiales juntos. Miguel sonrió y dijo: la luna nace sobre el mar. Yo también sonreí y brindé, y compartimos este momento juntos. Pero después de un trago, Miguel me empujó contra la barandilla y me besó el cuello. Un beso húmedo que rompió todas nuestras máscaras. Pero en los negocios, se habla de dinero, no de sentimientos. En ese momento, supe todas sus intenciones. Le dije: eso cuesta extra.
Miguel me miró largo rato, finalmente me soltó y dijo que esperaría, como cuando esperó que entrara a Vanua. Pero al final, el agua derramada no se puede recoger. Los fuegos artificiales se apagaron, y el pueblo volvió a sumirse en la oscuridad. De repente, Miguel perdió el interés en seguir caminando. Así que finalmente me liberé y volvimos al departamento del proyecto. Ya era tarde, y la secretaria nos miró con preocupación. Señor Miguel, señor Carlos, los recursos son limitados aquí y vinimos deprisa. Solo hay una habitación con baño. Miguel frunció el ceño. Habla claro. La secretaria suspiró, usted y el señor Carlos, me temo que tendrán que compartir la habitación. 5. Antes de venir, ya estaba preparado para la escasez de recursos, pero no imaginé que fuera tan grave. ¿Solo dormir en la misma cama? ¿Quién sabe qué pasará por la noche? Llegué nervioso al patio. La habitación que preparó la secretaria era pequeña, con una sola cama, pero relativamente hablando, el ambiente no estaba mal. Evidentemente, Miguel no me iba a dejar la cama. Nos miramos durante largo rato, y finalmente decidí echarme primero. Estaba realmente indispuesto físicamente hoy, así que no tenía por qué dejar que el culpable durmiera bien. Dije, señor Miguel, me hice daño al hacer ejercicio ayer, ¿podría dejármela hoy? Miguel no habló, solo sacó un cigarro, se apoyó en la puerta y me miró en silencio. Las chispas iluminaban sus largas pestañas, pero no sus ojos. Sentí un nerviosismo instintivo. Pasó mucho tiempo antes de apagar el cigarro y armarme de la cama. ¿Ejercicio? ¿Quién hace ejercicio y se queda con marcas de besos por todo el cuerpo? En mi pecho había puntos rojos que revelaban la locura del sueño. Estaba en una situación imposible de explicar, con un resentimiento que no podía expresar. Pero al escuchar al culpable decir eso, me enojé mucho y no pude aguantar. ¿No sabes hablar como una persona normal? Acababa de levantar el puño cuando Miguel me lo presionó contra la almohada. Todo en la habitación se volvió intenso de repente. Mi garganta se movió involuntariamente. Se inclinó sobre mí, con una pizca de burla en sus ojos, y su aliento se volvió más caliente en la noche abrasadora. Quería alejarme de su temperatura, pero no quería mostrar debilidad ni perder la compostura. Me presionó completamente con su cuerpo, y apenas podía respirar. En el sueño, Miguel también se había abalanzado así, sin previo aviso. Todo se superponía y entretejía una y otra vez. Grité, basta. ¿La dejas? En el momento en que me puse de pie, Miguel agarró mi mano, me arrastró hacia atrás y me volvió a presionar en la cama. Se levantó ligeramente, fue a la mesa y no me miró más. Seguía siendo sereno, pero su tono parecía contener una emoción indescriptible. Dijo, descansa primero. ¿El sol sale por el este? Me quedé sorprendido por un momento, sin saber qué decir. Al fin y al cabo, había estado muy cansado durante el día, y estaba feliz de que no tuviera que compartir la cama con él. Mientras él trabajaba, aproveché para bañarme. Las marcas en mi cuerpo y el hombre serio fuera del baño parecían irrelacionados. Después de relajarme mucho, salí. Miguel no levantó la vista, igual que en muchas ocasiones anteriores cuando nos veíamos obligados a compartir habitación en viajes de negocios, aunque desde la cena de fin de año del año pasado no habíamos salido solos. Su voz era ronca, le pedí a la secretaria San que le trajera algo de comer, come primero. Me pareció extraño, vamos a estar aquí 4 o 5 días, ¿no vas a comer nada? ¿Quieres morir de hambre? Miguel ajustó sus gafas, levantó la vista y me miró. Bajo la luz tenue, su rostro era aún más guapo y severo, con un brillo indescriptible. Su mirada se posó en mi cuello y bajó lentamente. Mis orejas se calentaron involuntariamente, y no me atreví a decir más, solo comí en silencio. Menos mal que el Miguel real tenía principios morales y al menos no hacía cosas irracionales. Después de pensarlo mucho, saqué una lata de comida instantánea de mi maleta y se la entregué. Miguel se detuvo un momento antes de aceptarla. Habíamos salido de inspección muchas veces antes, así que con el tiempo conocimos sus pequeños hábitos. Esta lata de comida instantánea era lo único que comía. En realidad, no la había traído para él, sino por si me sentía hambre por la noche. Me levanté, me sequé el pelo con una toalla y le dije, por hoy tendrás que conformarte, mañana ya verás. En los ojos de Miguel hubo una sonrisa que finalmente se volvió amargura. No dijo nada, y su perfil, bajo la tenue luz, tenía una ternura indescriptible. ¿Desde cuándo empezamos a ser rivales? No lo sé ni lo entiendo. Solo que hasta ahora, ninguno de nosotros había mencionado el compromiso del año pasado. Vio que ya era tarde, pero Miguel no tenía intención de dormir, así que tuve que resignarme y sacar mi computadora.
Al tomar la lata, sus dedos rozaron mi palma con una temperatura fugaz. En la vastedad de la campiña, en la noche de verano, los ruidos ruidosos fuera de la ventana se desvanecieron. Miguel me preguntó, ¿todo este tiempo? Su voz se volvió baja y grave. Casi no respiraba, esperando su pregunta, pero no dijo nada. Levantó la vista y solo sonrió. La luz iluminaba sus párpados, y no parecía tan distante. Todas las palabras y preguntas se convirtieron en una frase ambigua, ¿has estado bien? El latido de mi corazón se calmó repentinamente. Me alejé un paso y sonreí, ¿no lo sabes perfectamente? Su mirada se posó en mi pecho, donde se veían ligeramente las marcas moradas. Al final, se rió de sí mismo y dijo, vamos a dormir. Aunque dijo que íbamos a dormir, se acostó en la cama. Fruncí el ceño, ¿tú? Cerró los ojos, ¿por qué no podemos dormir juntos? ¿O tienes miedo? Me enderecé el cuello, no es que tenga miedo, pero... Él rió fríamente, hay 100 pies y ranas en el suelo. Si no quieres tocar una rana en la boca en mitad de la noche, acuéstate aquí. 6. Claro, por miedo, tuve que acostarme a regañadientes. Después de todo, los sueños no ocurren todos los días. Solo tuve mala suerte hoy al entrar en un sueño tan obsceno. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada. Ya no era tan temprano, y se oían gallos cantar en el pueblo. Miguel ya había dormido, y su brazo estaba ligeramente alrededor de mi cintura. ¿Realmente un sueño es suficiente? Lo miré durante largo rato, sin saber si el sueño había sido real ni si Miguel lo recordaría. La luz del sol iluminaba su cara, creando una ilusión de despertar de un sueño. Pensé, si realmente es solo un sueño, mejor no despertar nunca. En un momento de distracción, Miguel despertó. Al verme mirarlo fijamente, se detuvo y apartó la vista rápidamente. ¿Por qué me miras? Todavía con su frialdad habitual, sin ternura. Pero todo lo que sucedió en el sueño de ayer fue tan real que tuve que decir, ¿crees que lo que piensas de día? ¿Sueñas por la noche? Miguel se detuvo, como recordando algo, y sus orejas se ruborizaron ligeramente. Solo me dejó una espalda fría, ¿no te levantas? ¿Vienes de vacaciones? Ignoré su ironía y pensé que el Miguel del sueño era más agradable que el real, auténtico y emocionante. Solo que al bajar de la cama, el dolor en mi espalda me recordó que debía moderarme. Como dijo Miguel, no estábamos aquí de vacaciones. Después de un desayuno sencillo, empezamos la inspección. Quizás por el buen humor, hoy Miguel no me parecía tan molesto, y pude aceptar sus sugerencias con humildad. La mañana transcurrió sin problemas, y antes de darnos cuenta, fue la noche. Miguel no dijo nada, después de un día agotador, se fue a bañar primero. El señor Miguel, tan delicado, todavía no comía, así que tuve que ir a la cocina a regañadientes. Probablemente no esperaba que volviera ni que le cocinara fideos. Cuando salió, solo llevaba una bermuda. Miguel se sorprendió, incluso con incredulidad, y finalmente se volvió para ponerse una camisa. Mi garganta se movió involuntariamente, su cuerpo era tan alto y musculoso como en el sueño, con una sensación de opresión indefinible. Las gotas de agua caían por su pelo húmedo hasta su cuello y desaparecían en su ropa. Me aparté la vista incómodo y disimulé con una tos, somos 2 hombres, no importa. La voz de Miguel se volvió un poco ronca. Se volvió y me miró con burla, ¿por qué no te quitas la ropa tú mismo? El ambiente se volvió tan silencioso que se oían los latidos del corazón. Empujé los platos y dije seco, comer debería callarte. En los ojos de Miguel hubo una suave sonrisa, y me miró con una mirada ardiente y sensual, lo que hagas. Por supuesto que sí. Mi garganta se movió, y de repente me encontré con sus profundos ojos. Sus largos párpados, húmedos por el agua, eran como un sireno recién salido del mar, con un encanto que hacía que uno se rindiera. Comía los fideos con elegancia, pero en el sueño de la noche anterior, sus besos habían sido salvajes y desordenados. No pude seguir sentado, me levanté bruscamente y evité mirarlo. Pensé, definitivamente somos demasiado ambiguos. ¿Siere? Cuando volví a abrir los ojos, ya era de día. Miguel todavía dormía, con el brazo ligeramente alrededor de mi cintura. ¿Realmente un sueño es suficiente? Lo miré durante largo rato, sin saber si el sueño había sido real ni si Miguel lo recordaría. La luz del sol iluminaba su cara, creando una ilusión de despertar de un sueño. Pensé, si realmente es solo un sueño, mejor no despertar nunca. En un momento de distracción, Miguel despertó. Al verme mirarlo fijamente, se detuvo y apartó la vista rápidamente. ¿Por qué me miras? Todavía con su frialdad habitual, sin ternura.
Pero todo lo que sucedió en el sueño de ayer fue tan real que tuve que decir, ¿crees que lo que piensas de día, sueñas por la noche? Miguel se detuvo, como recordando algo, y sus orejas se ruborizaron ligeramente. Solo me dejó una espalda fría, ¿no te levantas? ¿Vienes de vacaciones? Ignoré su ironía y pensé que el Miguel del sueño era más agradable que el real, auténtico y emocionante. Solo que al bajar de la cama, el dolor en mi espalda me recordó que debía moderarme. Como dijo Miguel, no estábamos aquí de vacaciones. Después de un desayuno sencillo, empezamos la inspección. Quizás por el buen humor, hoy Miguel no me parecía tan molesto, y pude aceptar sus sugerencias con humildad. La mañana transcurrió sin problemas, y antes de darnos cuenta, fue la noche. Miguel no dijo nada, después de un día agotador, se fue a bañar primero. El señor Miguel, tan delicado, todavía no comía, así que tuve que ir a la cocina a regañadientes. Probablemente no esperaba que volviera ni que le cocinara fideos. Cuando salió, solo llevaba una bermuda. Miguel se sorprendió, incluso con incredulidad, y finalmente se volvió para ponerse una camisa. Mi garganta se movió involuntariamente, su cuerpo era tan alto y musculoso como en el sueño, con una sensación de opresión indefinible. Las gotas de agua caían por su pelo húmedo hasta su cuello y desaparecían en su ropa. Me aparté la vista incómodo y disimulé con una tos, somos dos hombres, no importa. La voz de Miguel se volvió un poco ronca. Se volvió y me miró con burla, ¿por qué no te quitas la ropa tú mismo? El ambiente se volvió tan silencioso que se oían los latidos del corazón. Empujé los platos y dije seco, comer debería callarte. En los ojos de Miguel hubo una suave sonrisa, y me miró con una mirada ardiente y sensual, lo que hagas, por supuesto que sí. Mi garganta se movió, y de repente me encontré con sus profundos ojos. Sus largos párpados, húmedos por el agua, eran como un sireno recién salido del mar, con un encanto que hacía que uno se rindiera. Comía los fideos con elegancia, pero en el sueño de la noche anterior, sus besos habían sido salvajes y desordenados. No pude seguir sentado, me levanté bruscamente y evité mirarlo. Pensé, definitivamente somos demasiado ambiguos. 8. Miguel y yo planeábamos quedarnos en el condado de Liu una semana. Si no me equivoco, probablemente tendré que dormir con él en la misma cama durante toda esa semana. Dormir no es el problema. Pero si Miguel tiene sueños eróticos todas las noches, ni los dioses podrían soportarlo. Lo peor es que después de soñar, actúa como si nada hubiera pasado, como si yo fuera el único que se hubiera entregado en el sueño. Creo que esto no puede continuar. Cuando me acosté, estaba muy nervioso. Miguel frunció el ceño y me miró, ¿tienes malaria? No pude aguantar más, si no sabes hablar, vete. Miguel se rió de mi reacción, se acostó de lado y apagó la luz. La oscuridad cayó de repente. Antes de que pudiera hablar, su voz grave llegó a mis oídos, mira, hay estrellas fuera de la ventana. Cerca de la ventana, el cielo estaba lleno de estrellas y la luna brillaba intensamente. Mi vista se adaptó gradualmente, y sentí un suave calor rozar mi mejilla, un momento de ternura robado en la oscuridad. Le pregunté, Miguel, ¿solo quieres mirar las estrellas? No respondió, pero su mano se posó ligeramente en mi abdomen. Todo fue tan sutil, tan controlado. Su voz se volvió aún más baja, Carlos, duerme. Bajó la temperatura del aire acondicionado tanto que tuvimos que abrigarnos con mantas y dormir abrazados. Fue una noche de intimidad sin precedentes. Al despertar, tenía mareos y visión borrosa. Miguel ya estaba despierto, trabajando en la pequeña cama. La luz matutina iluminaba su rostro con ternura. Pensé que si el tiempo se detuviera en ese momento, sería perfecto. Miguel es una persona buena, siempre que no hable con ironía, es inteligente y atractivo. Se volvió hacia mí con voz suave, ¿descansaste bien anoche? Recordando el sueño, mi cara se ruborizó y tuve que apartar la vista. Miguel me miró pensativo, pero no dijo nada. Probablemente por el cansancio físico, estos días nos llevábamos bien, sin pelear. Incluso la secretaria se sorprendió y dijo que compartir la cama había mejorado nuestra relación. El único inconveniente fue la fatiga de las noches intensas. Por suerte, la semana de viaje finalmente terminó. Mi alegría al regresar fue tan obvia que Miguel frunció el ceño, ¿estás tan contento de volver? En estos días, noté sus sentimientos a pesar de su frialdad. La verdad es que dormir con él no fue tan malo, pero a largo plazo, yo sería el que sufriría. Lo más importante, la razón por la que no podía aceptarlo antes es mi capacidad de entrar en los sueños de los demás. ¿Quién puede soportar los sueños de otra persona? ¿Por cuánto tiempo? Vivir juntos implicaría compartir la cama, y todo esto que pasó esta semana,
para él y para mí, debe quedar como un sueño. Me alejé y sonreí. En una semana, ¿has desarrollado sentimientos por mí? Su rostro se volvió frío al instante, con una sonrisa irónica. Los sentimientos no solo se crean durmiendo juntos. Claramente, no había abandonado su intención. Mientras lo miraba, ya había hecho las maletas y me arrastró hacia afuera. El estrés laboral y emocional me había debilitado, y al tirarme, mi camisa, que ya tenía botones rotos, se rasgó en sus manos. La camisa no importaba. El aire se volvió tenso cuando Miguel se volvió y vio las marcas de besos en mi cuerpo. Me enfrenté a sus ojos sombríos, sin poder escapar. Se acercó lentamente, su altura imponente me atrapó. Retrocedí hasta que me caí en la cama. Miguel, ¿qué? No me dejó hablar. Me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. Sonrió con ironía y presionó mi pecho con fuerza, causándome dolor. «Estás loco», grité. Sin decir nada, acarició mis marcas de besos, recién hechas. Después de largo rato, soltó una risita juguetona y ronca. «Carlos, incluso durmiendo conmigo, eres infiel». Antes de responder, me apretó el cuello. Los sueños y la realidad se fusionaron, sus exigencias desesperadas ahora eran reales. Estaba atrapado. Miguel me miró con ojos entrecerrados. «Carlos, ¿por qué eres tan desobediente?» 9. No sé cómo logré escapar. Al final, Miguel y yo nos peleamos, y la secretaria, que llegó tarde, nos separó. Claro que ella notó su mirada culpable, después de compartir una habitación tantos días. Solo Miguel podía haber dejado esas marcas en mí. ¿Pero cómo explicarle que eran del sueño? Sería vergonzoso para todos. En el viaje de regreso, no compartí coche con él, necesitábamos distancia. El camino fue tan largo que volvían a mí los recuerdos de la cabaña, sus besos locos, mi nombre en sus labios, su furia y sus súplicas. Yo le di un puñetazo para calmarlo. Cuando la secretaria entró, me vio a mí encima de él. Sabía que ya no podía seguir trabajando allí. En el camino, escribí mi carta de renuncia, pero apenas la envié, recibí un mensaje de Miguel. Hablamos en persona. ¿Hablar de qué?, pensé, pero no respondí. Al llegar a la empresa, pedí días de descanso, un beneficio que Miguel me había dado. Nunca pensé que lo usaría así. Miguel llamó varias veces, pero no contesté, no sabía qué decir, y estaba agotado. No era ciego a sus sentimientos, pero eso me paralizaba. Me quedé en casa una semana, sin contactarlo excepto por asuntos laborales. Pero no esperaba que después de una semana, Miguel viniera a mi puerta. Parecía más cansado, con ojos más sombríos. Lo miré con desconfianza. ¿Qué quieres? Me miró fijamente y rió fríamente. Como tu jefe, ¿no puedo visitarte? Respondí con frialdad. Puedes mirar desde fuera, mantenemos distancia profesional. Su mirada se volvió peligrosa, llena de emociones reprimidas que amenazaban con envolverme. En el momento de mirarnos, aparté la vista, era hora de terminarlo. Mi voz fue fría y decidida. Miguel, no sé qué hice para que te ilusiones, pero si queremos seguir siendo colegas, debes respetar mis límites. Antes de terminar, me interrumpió. No quiero solo ser colegas. Se metió a la fuerza, me bloqueó en el recibidor. Sus hermosos ojos, que solían ser fríos, estaban rojos por el cansancio. Me presionó contra la pared, y con voz que parecía agotada, preguntó: «Carlos, también me gustas, ¿verdad? Si no me gustaras, ¿por qué recordar tus gustos? ¿Por qué no rechazar tus toques? Si no...». Cada palabra fue una acusación ronca. Su aliento caliente me envolvía, en el pequeño recibidor, no había escape. Besó mi frente suavemente. Quería empujarlo, pero mi cuerpo ya estaba acostumbrado a él. Miguel se detuvo, como recordando algo, y sus besos bajaron a mi cuello. Su voz temblaba, llena de dolor. ¿Por qué otros pueden, y yo no? 10. Antes de que pudiera reaccionar, Miguel me abrazó con fuerza. «Pero, ¿quiénes son los otros?». Mi mente se aclaró, y traté de empujarlo, pero no pude. «¿Otros? Miguel, ¿crees que soy así?». Susurró: «Sea como sea, yo acepto». Todos nuestros momentos de pasión en los sueños se convirtieron en esta rendición. Lo miré a los ojos, abrí mi camisa, las marcas de besos habían dejado hematomas morados, y las mordeduras en mi brazo estaban empezando a curarse. «Miguel, ¿no te parecen familiares?». Él sabía mejor que nadie de dónde venían. Lo guié por mis heridas, cada toque hacía que su rostro se ruborizara más. Al final, me miró con incredulidad, mezclada con vergüenza, extraño, y hasta un toque de placer. «Creo que está un poco loco».
Pero luego sonrió, tomó mi mano y dijo suavemente, no lo creo. Antes de que pudiera protestar, me levantó en brazos. Así que voy a comprobarlo otra vez. 11. Cuando Miguel dijo probar otra vez, se refería a presionarme contra la cama. Pero en pleno día, no es tan fácil dormirse. Me tapó los ojos con su mano, su voz llena de coaxing y emoción, suave y lenta, bueno, cierra los ojos. Como si estuviera tranquilizando a un niño. No dije nada, y entre sus palabras suaves, realmente me dormí. Fue otro sueño confuso, pero a diferencia de las luces tenues anteriores, ahora había montañas verdes y aguas claras. Era nuestra primera salida de negocios juntos, otro proyecto de desarrollo turístico, pero aún más remoto. Para investigar a fondo, entramos en las montañas y una tormenta nos atrapó. Detrás de mí, oí pasos, Miguel se había parado detrás de mí. La escena cambió repentinamente, mostrando un recuerdo antiguo, una roca se desplomó, casi caigo al precipicio. Fue Miguel quien me agarró la mano en la tormenta. Le dije una y otra vez que me soltara, que ambos moriríamos. Sus ojos firmes estaban borrosos pero claros en la lluvia. No me soltó, apretando mi mano como si fuera su propia vida. Pero nunca hablamos de esto después. Miguel me abrazó suavemente, sin decir nada, solo mordisqueando mi cuello. El dolor me hizo empujarlo ligeramente, y sus ojos brillaron de sorpresa. Es verdad. Realmente es verdad. Como un niño con un caramelo, sus ojos tenían una pureza inocente. La tormenta desapareció repentinamente, y me abrazó en una brisa suave. Al igual que aquel día, cuando nos sacó del precipicio y me besó la frente. Me preguntó, Carlos, ¿has decidido? No respondí, el sueño había terminado. Su mirada fría me clavó, casi sintiendo su intención asesina. Al despertar de nuevo, Carlos me miró fijamente. Dijo, no quiero escuchar tu respuesta en un sueño, así que Carlos, ¿cuál es tu respuesta? Lo miré a los ojos y solo dije con calma, entonces, ¿siempre has podido recordar tus sueños? Miguel sonrió tímidamente, por supuesto que recuerdo cada uno de tus estremecimientos. No pude decir nada más, su beso ya me cubría los labios. Pensé que mi respuesta estaba escrita en mi cuerpo. Sin importar el futuro ni cuánto tiempo pueda soportarlo. Al menos esta noche, dormiremos bien. Fin.